Si alguien quiere saber qué me pasó en el brazo y tipo no me sigue en Twitter o en Instagram, les quiero decir que no se ve muy bien, o sea, no se ve bien qué me pasó y ahora mismo mi brazo está deshinchado porque estoy con antibióticos. Se deshinchó ya, han pasado unos días, pero esto es a causa de que llevamos a mi gata al veterinario y no le gustó para nada cuando dijo que le teníamos que sacar sangre. No sintió para nada el pinchazo y no sintió nada de lo que pasó, pero aún así hizo un gran escándalo. Y esa es la consecuencia de intentar retenerla para que le puedan sacar sangre. Toda mi mano hasta acá estaba rosa, tenía una alergia hasta acá. Me dolía en cualquier posición que lo pusiera y parecía una papa. Estaba hinchadísimo, todo esto. Tengo fotos, de hecho, pero bueno. Si son sensibles, quizá quieran no ver esta parte del video. Pero bueno. Consejo, retengan bien a sus gatos y no hagan lo mismo que hice yo. No dejen que se les den vuelta. Porque si se dan vuelta, por un microsegundo, los van a atacar, a matar. Por suerte la gata está bien. Sus exámenes de sangre están perfectos. Bueno, casi perfectos. Tiene un poco de deshidratación, pero eso creo que es bastante común. Más allá de eso está todo bien y yo ya estoy bien. Pero nada, si querían saber eso. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sophie Lancaster. Esta es una historia que conmovió a todo Reino Unido y luego pasó las fronteras. En la actualidad sabemos que está más aceptado socialmente la idea de que todos podamos pensar diferente, escuchar música variada, que nos gusten personas del mismo sexo y algo tan simple como vestirnos de la manera que queramos. Pero en el 2007 en el Reino Unido las cosas no eran así y de eso se trata este caso. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Sophie Lancaster nació el 26 de noviembre de 1986 en el condado histórico de Lancashire, en Inglaterra. Su padre, Johnny, y su madre, Sylvia, siempre estuvieron orgullosos tanto de su otro hijo, Adam, como de Sophie, quien se mostraba como una niña diferente respecto de las otras de su misma edad. Era divertida, valiente, amable y cariñosa. Antes que salir a jugar a la calle, prefería quedarse pintando, dibujando o leyendo. Sophie era fanática de Harry Potter, le gustaba vestirse con ropa oscura y poco a poco fue conociendo la cultura gótica, de la cual se enamoró y tomó como forma de vincularse con otros adolescentes. Así fue como conoció a Robert Maltby, un joven que también está en la movida gótica. Para sus amigos y familiares, ambos tenían una hermosa relación. Salieron 3 años de novios. Eran 2 personas muy sensibles e inteligentes con perfiles bajos y se mantenían al margen de los problemas. Como todo adolescente, Sophie salió a la calle sin ningún problema con lo que estaba vistiendo, llevando como bandera la subcultura gótica. Y más tranquila aún, estando de la mano de Robert. Era una joven con mucha conciencia social y tenía valores que, según sus padres, volvían un placer llegar a conocerla. La joven había culminado sus estudios en la escuela Backup and Rosenthal Grammar y en la Haslingden High School. En el 2007 se había tomado un descanso y planeaba asistir a Accrington and Rosendale College, una universidad de educación superior, para obtener un título en inglés. En la última época, antes de los hechos, Sophie y Robert pasaban tanto tiempo juntos que decidieron mudarse y vivir en un departamento. Ambos tenían muchos proyectos juntos a futuro, muchas cosas que querían hacer, pero ante los ojos de los demás, lo que más destacaba era que eran una pareja gótica. La subcultura gótica es un movimiento subcultural o también llamado underground que nació en el Reino Unido entre finales de los 70 y mediados de los 80. El surgimiento se dio dentro de la escena del rock gótico, que sería una derivación del post-punk influenciado con lo que llaman glam rock. De todos modos, pese a que esta subcultura abarca varios géneros musicales, en temas de apariencia hay una moda o estética de ropa oscura que es tendencia entre sus adeptos. Pero evidentemente no todos pueden verlo de manera tan simple, solo como una pareja que viste
diferente. Y es entonces, bajo ese contexto, que pasamos al día de los hechos. La noche del sábado 11 de agosto de 2007, alrededor de la 1:10 de la madrugada, Sophie y Robert volvían caminando hacia su departamento. Para llegar debían cruzar el parque de patinaje de Stubby Lee, pero nunca lograron salir de ahí. Se cruzaron entonces con una pandilla de 5 jóvenes de entre 15 y 17 años que, al verlos acercarse, se arremetieron contra ellos. El blanco inicial del ataque en realidad fue Robert. 2 de esos jóvenes estaban borrachos y solo por su aspecto decidieron comenzar a pegarle piñas, patadas en el cuerpo y rostro. Lo derribaron a Robert y Sophie tuvo una sola reacción: proteger a su novio, rogándoles que no lo golpearan más. En ese momento, las miradas violentas también se volvieron hacia ella y la patearon y golpearon salvajemente. Incluso un testigo de aquella noche, un joven de 15 años que estaba por ahí, le confesó a la policía lo siguiente: estaban corriendo y pateándola en la cabeza y saltaban sobre ella. Sophie y Robert quedaron inconscientes en el suelo. Hasta se los había dado por muertos. Otro testigo de lo que había pasado tomó su celular y llamó a emergencias, diciendo que necesitaba una ambulancia para el lugar. Textualmente transmitió un dato que erizaba la piel: necesitamos una ambulancia en Backup Park. Acaban de golpear a este mosher porque es un mosher. Mosher le llaman en Inglaterra a esas personas que disfrutan y viven el rock y que mantienen el estilo de los góticos. El testigo de toda la golpiza había podido resumir en el pedido de ayuda que la joven pareja no había hecho nada para recibir tanta violencia. Pero no todo quedó ahí. Los testimonios dicen que luego de haberlos golpeado, el grupo de jóvenes violentos celebraban su ataque. Les decían a sus amigos que habían hecho algo bueno y que había 2 mosher casi muertos en el parque, que si querían verlos, que era un desastre. Minutos después llegaron los médicos de emergencias y no podían creer lo que veían. De tantos golpes en la cabeza que habían recibido los jóvenes, no se podía determinar quién era quién, no se podían ver sus rasgos, solo pudieron distinguir que respiraban, pero no tenían reacción alguna. Inmediatamente quedaron internados en el hospital Rochdale Infirmary. Llegaron las primeras devoluciones de las observaciones realizadas por los médicos y no eran muy alentadoras. Los golpes que recibió Robert produjeron heridas que lo dejaron en coma y con una hemorragia interna. De todos modos, pudo recuperarse gradualmente, pero con un alto precio. Tuvo pérdida de memoria del tiempo previo y durante el ataque sufrido. El destino de Sophie fue diferente. Ella fue puesta bajo soporte vital y trasladada a Fairfield General Hospital en Bury. Este lugar está especializado en accidentes y emergencias. Al poco tiempo la derivaron al área neurológica del Hope Hospital en Salford. La joven presentaba daños severos en zonas vitales y no podía respirar de forma independiente. Le habían pateado muy fuertemente la cabeza y eso le generó daños cerebrales irreversibles. Luego de que la joven cumplió los 13 días en coma, los médicos hablaron con los padres y se sinceraron en el estado de salud que presentaba. Lamentablemente, nunca recuperaría el conocimiento. Los padres de Sophie finalmente tomaron la dolorosa decisión de dejarla descansar y le retiraron la maquinaria que la mantenía con vida el 24 de agosto de 2007. La noticia del ataque conmocionó a todo el país. Las comunidades de jóvenes góticos compartían en MySpace, si se acuerdan, era una red social del momento, como Facebook, como Fotolog, sus miedos y la indignación de lo que había ocurrido. Estaban aterrados y claramente cómo no estarlo, si los estaban persiguiendo solamente por ser diferentes. Luego, testimonios darían cuenta de que era algo que solía suceder, pero sin llegar a un final tan trágico como este caso. El funeral de Sophie Lancaster fue de carácter público y se organizó el 12 de noviembre de 2007. Asistieron cientos de personas, familiares, amigos y personas que se solidarizaron con su muerte. Hasta estuvieron presentes los equipos de filmación de la BBC. 2 semanas después, el 25 de noviembre, los amigos de Sophie llevaron a cabo un concierto con el motivo de conmemorar la singularidad de Sophie, con la presencia de las bandas locales favoritas de ella. Todo esto justo la noche antes de lo que habría sido el cumpleaños número 21 de la joven fallecida. Como resultado de los hechos, la policía arrestó a 5 personas. Previo a esto, las autoridades concluían que pudo haber hasta 15 personas involucradas en el ataque, entre atacantes y otras personas que presenciaban lo que ocurría. Casi un mes y medio de la muerte de Sophie, la policía dio por finalizada la investigación
y solamente inculparon a 5 jóvenes sospechosos. En el proceso de averiguación de los hechos, más de 100 personas fueron interrogadas a fin de dar con los culpables y otros testimonios que aportaran datos sobre lo que había ocurrido la noche del 11 de agosto. Resultaba increíble pensar que unos pocos jóvenes pudieran lastimar tanto a la pareja. Esa noche había mucha gente en el parque y esto tenía que ver con que se trataba de un lugar en donde habitualmente se reunían grupos de adolescentes. Incluso en las indagaciones a los residentes de esta zona, ellos se quejaban porque estaban preocupados por lo que pasaba con estas reuniones nocturnas. Ellos afirmaban que se juntaban borrachos y violentos que consumían alcohol y drogas, entre ellos muchos menores de edad. Es así entonces que se llega finalmente a lo que sería la resolución del caso. El 6 de septiembre de 2007, los 5 sospechosos, Ryan Herbert, Brendan Harris, Brother Joseph, Danny Holm y Daniel Mallet, fueron acusados en el Tribunal de Menores de Burnley. Pero, para la indignación de la familia, 3 de ellos fueron puestos en libertad bajo fianza. Al mes siguiente, el Tribunal de la Corona de Preston citó a los 5 nuevamente. Allí fueron acusados del asesinato de Sophie Lancaster y de las graves lesiones ocasionadas a Robert. En una audiencia judicial en diciembre de 2007, los jóvenes se declararon inocentes por lo sucedido. Es entonces que el 10 de marzo de 2008 se dio inicio a un juicio que ya tenía fecha estipulada desde el año anterior, debido a las denuncias y pruebas obtenidas. En esta oportunidad, los 5 jóvenes sospechosos fueron declarados culpables del cargo de lesiones corporales graves con intención. Ryan Herbert rompió el silencio y esa vez asumió su rol en el ataque declarándose culpable del asesinato, mientras que Brendan Harris insistió en su inocencia. El jurado analizó y escuchó las largas declaraciones del ataque a la pareja y hasta llegó a oír la conversación de la llamada telefónica que se hizo minutos después de haber realizado la agresión, en la cual los culpables se jactaban de lo que habían hecho. Como resultado del juicio, el 27 de marzo de 2008, no solo Brendan Harris fue declarado culpable del homicidio de Sophie, sino que también el juez permitió que los nombres de Harris y Herbert se hicieran públicos. Ahora la pena social caería sobre ellos. Las devoluciones de las autoridades del juicio eran conmovedoras. Cuando comenzó, la acusación afirmó a la audiencia: Sophie y Robert fueron señalados no por nada que hubieran dicho o hecho, sino porque se veían y vestían de manera diferente. El personal que llevó a cabo las investigaciones y los detectives dijeron lo siguiente. Mencionaron que no creían que Herbert y Harris hayan reconocido lo violento que fue el ataque. Dijeron: simplemente lo hicieron sin pensar, pero parecían haberlo disfrutado, y siguieron pateando sin piedad a 2 personas muy indefensas que no pudieron protegerse por el nivel de violencia que les infligieron. También arrojaron el dato que Harris, cuando fue entrevistado al principio sobre los hechos ocurridos, se reía y bromeaba con su madre. La sentencia, tanto para Harris como para Herbert, fue a cadena perpetua. El juez estableció que al menos Harris cumpliera tras las rejas 18 años y Herbert mínimo 16 años y 3 meses. Respecto de los otros 3 acusados, fueron condenados por su rol en el ataque hacia Robert y Sophie. Joseph, Danny y Daniel ya se habían declarado culpables por las lesiones provocadas en Robert, por lo que automáticamente fueron encarcelados. La condena para Daniel fue de 4 años y 4 meses, mientras que para los hermanos Joseph y Danny 5 años y 10 meses cada uno. De todos modos, los 5 estaban apelando contra las sentencias condenatorias, lo que implicaba que podía haber alguna modificación, y así fue. A fines de octubre de 2008 se dio a conocer cómo quedarían las sentencias. A Ryan Herbert se le redujo 9 meses la condena, ya que no habían tenido en cuenta su declaración de culpabilidad. Lo mismo ocurrió con Herbert, quien gracias a un progreso excepcional en la cárcel se vio beneficiado de una reducción de casi 2 años. Como concluyó el juez en el juicio, fue un acto de violencia salvaje que generó dudas sobre el tipo de sociedad que existe en ese país. Esas fueron sus palabras, y concluyó: este fue un caso terrible que ha conmocionado e indignado a todos los que han oído hablar de él. Al menos los animales salvajes, cuando cazan en manadas, tienen una razón legítima para hacerlo, para obtener comida. Usted no tiene ninguna y su comportamiento en esa noche degrada a la humanidad misma. El ataque a la pareja de góticos, en donde asesinaron a la inocente Sophie Lancaster y agredieron de gravedad a su novio Robert, fue analizado en todos los medios. Este caso de agresión fue vinculado a otros casos de violencia que habían acontecido en Gran Bretaña en 2001, concluyendo en que estaban ante un problema creciente e innegable de violencia juvenil. Poco a poco los diferentes medios de comunicación investigaban hechos similares de agresión a jóvenes considerados excéntricos y de alguna manera se ponían de su lado, como hizo la revista Bizarre, en donde se realizó una campaña llamada Orgulloso de ser diferente en honor a Lancaster, homenajeando a Sophie. En 2010, una periodista publicó un libro llamado Weirdo Musher Freak, contando la historia del asesinato de Sophie.
Tiempo después, diferentes películas, cortos y documentales congelaron la historia para siempre, de manera que no sea olvidada. Si todo esto tuvo un impacto en la sociedad en general, imagínense el impacto que tuvo ese hecho en la comunidad gótica y alternativa específicamente. Muchos se sintieron identificados con la agresión, es decir, que a partir de ese hecho y de abrirse canales de contención y de discusión acerca del tema, surgieron nuevas voces. Al parecer, el hecho de vestirse diferente o de pertenecer a un grupo de personas que comparten un gusto de vestirse y moverse en sociedad venía trayendo problemas hace tiempo. Muchos jóvenes se sorprendían y repudiaban el ataque de Lancaster y su pareja, y también denunciaban haber pasado por situaciones de violencia solo por vestir diferente. Incluso simpatizaban no solo los góticos, sino que también los metaleros, motociclistas, los indies, entre otros de géneros alternativos que se identificaban con todo esto. Fue un ejemplo extremo de intolerancia social. El caso de Sophie Lancaster condujo una petición al primer ministro para ampliar la definición de crimen de odio, de manera que se comenzara a incluir aquellos delitos cometidos contra una o varias personas en la base de su apariencia o interés subculturales. Alegaron que los góticos reciben agresiones verbales todos los días y no solo de los jóvenes. La muerte de Sophie sacó a la luz que existen muchos jóvenes con conductas violentas al extremo y cada vez desde más pequeños. Situación por demás preocupante. La intención de las personas que representan a estos jóvenes inmersos en una subcultura alternativa es poder asegurarse que no volverá a suceder un hecho como el de Sophie. Estas personas insistieron para que se considerara un agravante el hecho de que se diera un ataque por motivos raciales o agresión homófoba. Se realizaron varios homenajes luego de la muerte de Sophie, se dejaron en el parque en donde la pareja fue víctima del ataque arreglos florales y se reprodujeron en las redes como Facebook mensajes de apoyo. El 6 de octubre de 2007 se realizó un concierto de 12 horas en su honor, en Backup Borough, con la presencia de 10 bandas, y lo que se recaudó fue designado al fondo conmemorativo. La madre de Sophie, desde el momento en el que perdió físicamente a su hija, comenzó con un movimiento de concientización para eliminar el odio y los prejuicios. La injusticia vivida en carne propia por una muerte sin sentido la movilizó para dejar un legado en el tiempo, creando conciencia de lo ocurrido para que no se volviera a repetir. En la actualidad, la Fundación de Sophie Lancaster ayuda en el financiamiento de sesiones grupales en donde se les informa a los jóvenes la existencia de culturas alternativas y diferentes, de manera que se familiaricen con el hecho de respetar a todos por igual. Además, la Fundación planeó en varias oportunidades conciertos para recaudar fondos, invitando a un público en general para que sea diverso e inclusivo. Existe un Premio Sophie que consiste en un reconocimiento para aquellos que se presenten y realicen películas innovadoras y originales en el Festival de Cine Backup. Esto da cuenta de alguna manera que la familia de Sophie se encargó todo este tiempo de dejar plasmada en la memoria colectiva su muerte y concientizar desde todos los puntos. De la misma manera, hace años que se organizan conciertos, obras de teatro, exposiciones, entre otros eventos que llevan el nombre de Sophie. Todo esto generó para su sorpresa que Silvia, la madre de la joven fallecida, recibiera en el 2014 un OBE, en reconocimiento a su campaña para promover una sociedad más tolerante. Tras cumplirse 10 años de la muerte de Lancaster en 2017, Robert Maltby dio su primera entrevista y reveló que su cerebro estaba recuperado por completo luego del ataque. Pudo regresar a sus estudios de arte, pero antes superó una gran depresión que le impedía ir a visitar la tumba de su novia. Afirmó que su visión acerca de la muerte de Lancaster no la tomó como un crimen de odio y consideró que existe un problema social mucho más amplio del que fueron víctimas. We were kind of in a transitional period, and it's the sad thing. That's the sad thing of not knowing how that was going to end. You know, it was just, you know, you're in the middle of something and someone cuts it off. So I don't know if it was the brain injury. I don't know if it was a grief thing, but I was kind of numb at that point. I was just coasting through. You know, at that point I remembered that I didn't want to really see people who Sophie and I associated with, you know. I need to have, you know, be aware, you know, that, because there was mine and Sophie's friends, and then it was like, well, I can't really be part of that because it's just me now. When I saw the coffin, that was when it kind of hit me. It was like, that's too small. It's a really silly thing to think in retrospect because fully grown, you know, she was short, she was 5'2", but that's, it's a really silly thing, you know, and it felt too small. Is that all she's worth kind of thing? And like, it was like a punch to the stomach, really. That was when I began to, you know, that was the catalyst, as it were, for
for me not being able to quite cope with it anymore. I hid myself, I barely went outside. There was probably a period of a good few months when I actually didn't leave the house. I didn't know what was going to happen, but I felt I needed to be in a position of safety. I didn't want to expose myself. Beforehand, I'd always been an optimist. I'd flipped entirely. People are more good than they are bad, so don't write anyone off, really. You know, I did finish my degree in art, and I'd like to believe that's going to be my path now. But I was just hoping for the best for my future now. Su foco estaba en el arte y en ser reconocido por ello. Había abandonado la moda gótica y tenía muchos proyectos nuevos que encaminar. Hoy, Ryan Herbert está casi listo para ser liberado por el tiempo que permaneció en prisión y su buena conducta. La justicia una vez más estaría fallando, dejando sin consuelo a los familiares y a Sylvia, que no podía creer la noticia. El mes pasado, cuando estoy grabando esto, lamentablemente la madre de Sophie falleció por problemas de salud. Fue otra muerte muy sentida por su gran labor para la sociedad y los jóvenes. De todas formas, y como ya les estaba diciendo, ella dejó un legado que es fuertemente apreciado. We used to go to Affleck's Palace in Manchester for a clothes, goth shop in Chester. It never entered my head that somebody would take offence at the way she looked. You walk into a hospital room and you do not even recognise your own daughter because of the damage that somebody's inflicted on her. It isn't something I'd wish on my worst enemy. You know, you walk into that room and your whole life's gone. It's just changed from what it was, you know, and it will never be the same again. And you can see her eyes are tracking, you know, from side to side. And then it deteriorates from there, actually. We always wanted her to have dignity, you know. Let her die with dignity, not in the way that happened. But the human body's a wonderful thing as the days go on. And you can see pretty faces coming back, all that bruising's going. But you touch your body and it thrills with water, you know, you can see what's happening. But at the end of the day, what can you do? Nothing. They do what are called brain stem cell tests. And apparently it's really horrible to see being done. And I know the doctor said to me, we wouldn't advise you coming in. I thought, fine, I don't want to be there actually. And I remember being sat waiting for her to come back, and the nurse is crying, and you know then, there's no chance, you know. There's no brain left basically, that's what happened. So you get family and friends in to say goodbye to her, but on the Friday morning, it was me, her dad and her brother, and the police are waiting in the waiting room for you, you know. And they turn those machines off. And 20 minutes, that's all it takes them to die, you know. Turn him off in 20 minutes and do you want to lie with her or not? Yeah, you know, you bring him into this world, don't you? And they go out the same way. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video. Esa es toda la información que hay de momento. Digamos, es un video, un caso resuelto, pero evidentemente deja un mal sabor en la boca por las condenas. Pero bueno, díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá en la pantalla están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.